Muy buenos días, estimados alumnos. Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia. El día de hoy vamos a trabajar literatura. El tema de la semana 4 es el Renacimiento en América. Todo lo que nosotros vamos a hablar está relacionado con lo que es la literatura. Antes de empezar, quiero primero decirle qué cosa es la literatura, en este caso renacentista. La literatura renacentista es el tipo de literatura que va a corresponder al periodo renacentista. Tuvo un lugar entre los siglos XIV y XV. En la literatura renacentista se va a intentar hacer hincapié en lo que es la naturaleza como un símbolo de perfección y una fuente de placer. Sin embargo, recordemos que esta expresión va a ser descrita como una naturaleza doméstica e idealizada. Esto se va a dar lugar para que los pastores expresen sus penas de amor, ¿no? Y a modo de resumen vamos a mencionar algunas características de los géneros de la literatura renacentista. Vamos a hablar sobre un contexto histórico. En pleno apogeo de la corriente literaria ocurre el descubrimiento de América en el año de 1492. Esto va a conducir al hombre a que en ese momento sobrevalore lo que es la ciencia y la razón por encima de la fe. De esta forma el hombre pasó a darle ese valor a la razón humana más que a un Dios supremo. En este contexto va a surgir en Italia, es decir, en el mismo Florencia, un tipo de forma literaria que siglos más tarde van a desembocar en lo que hoy conocemos como las novelas, lo que es la literatura renacentista. Recordemos que existieron dos tendencias o enfoques que se hacen evidentes especialmente en la literatura renacentista española. Por un lado, esta literatura intenta expresar la idealización de la realidad y por otro lado va a plasmar la realidad de una forma crítica. En un enfoque más universal, durante este periodo se van a dar como resultado los descubrimientos y especialmente los avances científicos que van a acontecer. El hombre va a tener una visión antropocéntrica, ¿no? También durante este periodo se va a empezar a cuestionar el poder de la figura del Papa o de la Iglesia. ¿Y qué rol va a ocupar en este entonces la naturaleza? Como ya te había mencionado, ellos van a tomar en cuenta la naturaleza como un signo de perfección y una fuente de placer. Sin embargo, es descrita como una naturaleza doméstica e idealizada. En esto será el lugar, como ya te había mencionado, para que los pastores hagan fluir sus penas de amor. En lo que es la poesía vamos a encontrar la voz poética, la cual va a hablar de una composición, ¿no? Y en esto va a ser una innovación en lo que es la literatura. El tema del amor va a jugar un papel muy importante entre los principales temas que vamos a ver en la literatura renacentista. Pero este va a poseer un término muy melancólico, ¿no? Como por ejemplo los temas sobre un poeta amante que llora cantando por la imposibilidad de estar con la mujer que ama. ¿Y qué rol juega esa mujer idealizada, ¿no? Esa mujer amada? Pues es a ella quien se le va a dedicar la poesía y la cual va a presentar algunos rasgos específicos, ¿no? Puede tener los ojos claros, el pelo rubio, la tez blanca, ¿no? Y se van a mencionar en las poesías todas estas descripciones. Hablamos también de esta poesía lírica como una forma muy privilegiada de lo que es el tipo de literatura. Con esta literatura van a tratar de expresar una nueva sensibilidad
y van a manifestar un sentimiento netamente amoroso y que va a tener como una expresión o se va a expresar a través del soneto. ¿Y qué estilos van a tener? ¿Qué estilos van a crear en ese o qué estilos han creado en ese entonces? Los estilos se van a mantener. Estos estilos, ¿qué estilos se van a mantener? Los estilos de la época medieval. Y sin embargo van a surgir nuevos estilos que se suman al resurgimiento antes mencionado. Algunos de estos estilos, como puede ser el verso en decasílabo y los sonetos, ¿no? La creación de sonetos, van a expresarse o van a surgir temas extranjeros que hacen referencia a la universalidad. Obras, en este caso, de la literatura renacentista. Las obras más destacadas, pues vamos a tener La Divina Comedia de Dante Alighieri, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, Jerusalén Libertada, de Torcaso Tasso, La Reina de las Hadas de Edmundo Spencer, El Príncipe de Maquiavelo. Estos temas van a estar muy relacionados, mejor dicho, estas obras van a estar muy relacionadas a los temas antes mencionados, ¿no? Como por ejemplo el tema del amor no correspondido de la amada, el amor como tema principal en estos poemas, esa voz poética que habla en los poemas, llamado enunciador, por si acaso, ya ese símbolo de perfección, el cual toman como un principio lo que es la naturaleza y esa visión universal que nosotros tenemos del hombre como un eje del universo, y dejamos a un lado lo que es, en este caso, a Dios, ¿no? Al Creador, al Divino Supremo. Uno de los representantes de esta época es Alonso de Ercilla, quien nació en Madrid el 7 de agosto de 1533. Fue un poeta y soldado español, conocido principalmente porque es el autor de la obra Araucana. Nació en Madrid en 1533, como ya se les ha mencionado. Sus padres, Fortún García de Ercilla, fue un jurista del Consejo Real, y Leonor de Zúñiga, ¿no? Ellos eran originarios de Bermeo, Vizcaya, País de Vasco. Él fue el sexto y menor de los hijos. Cuando tenían apenas un año muere su padre. Su madre trataba de sacar adelante a su familia y se va a desplazar a los distintos señoríos en los que pueda recibir rentas. Bermeo, estos señoríos pueden ser Bermeo, Nájera, Bodadilla. Estas situaciones económicas por las cuales estaban pasando se agravaba al ser despojada por una discusión sobre su patrimonio en 1545, al tiempo que su hijo mayor muere en Madrid, casi en la pobreza, ¿no? De ahí ha sido destinada su segundo hijo a la iglesia y solicita el favor de Carlos V. En 1566 llega a Perú, acompañada a García Hurtado de Mendoza, el que recién fue nombrado gobernador de Chile, donde se habían sublevado a los araucanos, ¿no? Los cuales participaron en varias batallas. Por una rencilla con un teólogo fue desterrado a Perú. Regresa a España en 1562, donde fue nombrado gentil hombre de la corte y caballero de Santiago. En 1570 se va a casar con María de Bazán y se va a instalar en Madrid, en donde va a morir a sus 61 años. Fue enterrado en Ocaña, Toledo, en un convento de las Carmelitas Descalzas. Cuando nosotros hablamos de esta obra araucana, ya ustedes relacionarán, ¿no? Relacionarán su vida con esta obra que ha plasmado. La escribió, dice, en el campo de batalla o en un descenso nocturno, y que usaba cuero porque no tenía papel. En su época se consideró una historia
historiográfica, casi una crónica, ¿no? Recuerdan lo que es la crónica, la recopilación de hechos, ¿no? Puede ir la persona y preguntar a las personas que estuvieron en ese lugar, en ese acontecimiento, iba recopilando información y luego la iba escribiendo. Y no se cuestionó en absoluto nada lo que en ella se decía, ¿no? Es decir, ella recopilaba información, la escribía, la publicaba y nadie decía, no, si esto no es verdad, no, todo el mundo creía en lo que él estaba escribiendo. Durante mucho tiempo se tuvo al autor como un gran humanista, aunque la crítica actual, al rastrear las influencias que pueden descubrirse en la Araucana, concluye, aún trasladándose de un hombre culto a un hombre muy humanista, ¿no? Demasiado, en este caso, muy sentimental, ¿no? Lo cual se formó a su regreso de España. Muy bien, chicos. El trabajo que van a tener es leer algún argumento o un resumen de la Araucana, hacer un análisis literario de ella, de esa obra, y hacer un organizador visual del tema que se ha hablado. Recuerda que el tema que se ha hablado es la literatura en Renacimiento, o mejor dicho, la literatura del Renacimiento. Van a trabajar un organizador visual, lo van a plasmar en su cuaderno, me van a mandar las evidencias, por favor, al correo que ya se le ha designado anteriormente. Si tuvieses alguna duda en el trabajo, comunícate conmigo. Bueno, nos estamos viendo, cuídense.